Vamos a tener una lectura, meditación de la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Libro de los Hechos, capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 30 hasta el versículo 40. Dice así la palabra del Señor: y pasados 40 años, el ángel del Señor se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y al acercarse para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mas Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el gemido de ellos, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, y te enviaré pronto, y te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios como príncipe y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor Dios vuestro de entre vuestros hermanos como yo, a él oiréis. Este es el que estuvo en la congregación, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, diciendo a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Amén. Señor, bendiga su palabra, su santa palabra. Hemos leído pues de todo el pasaje, todo el contexto, aunque vamos a estar seguramente solamente considerando los primeros versículos, desde el 30 hasta el 34, que nos está pues contando cómo el Señor se le apareció a Moisés. Y esto lo tenemos en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, es el lugar donde, en la Biblia, donde leemos, ¿no?, que Dios se le aparece a Moisés. Dice que fue pasados 40 años, ya lo estuvimos pues viendo la semana pasada, ¿no?, cómo pues la primera parte de la vida de Moisés, él había estado en Egipto, él había sido pues salvado de las aguas, ¿no? Iba a perecer en la persecución, pero Dios obró de manera pues portentosa, porque también dispuso que quien lo librara fuera la hija de Faraón. Y que, bueno, sabemos la historia, que quien al final pues lo iba a seguir amamantando y criando fue su propia madre. Entonces Dios lo había preparado todos estos pequeños detalles, ¿no? Y toda la vida posterior de Moisés, 40 años que él había sido pues criado en la sabiduría de los egipcios. Él había sido pues uno de los hombres más poderosos del mundo. Y sin embargo, él lo dejó todo, como dice en Hebreos, ¿no?, capítulo 11, porque tuvo por mejor el vituperio de Cristo que gozar de los deleites temporales del pecado. Y entonces él vino al corazón de ir a visitar a sus hermanos y de librarlos, y por eso pues él, pues como leíamos, defendió al que estaba maltratado y que hirió al egipcio, pero bueno, los israelitas, sus hermanos, en vez de
en reconocerlo, que él era aquel que Dios enviaba para librarlos, pues lo rechazaron, lo desecharon, y entonces pues él tuvo que huir, porque como dice también Éxodo, pues el faraón se había enterado, su vida corría peligro, y estuvo en Madián. Allí pues tuvo una nueva vida, ¿no? Él se casó, tuvo el hijo Gerson, ¿no? De la raíz de Ger, que es extranjero, su hijo, porque lo tuvo siendo extranjero, y ocupándose él, el hijo de la hija de Faraón, ¿no? Los egipcios que tenían en abominación a todo pastor de ovejas, en que él estaba ocupado. Él estaba como pastor de cabras o ovejas, ¿no? En el desierto de Madián, ¿no? Qué ocupación más honrosa, ¿no? Más placentera tal vez para él. En la carne, el Señor pues lo tuvo en la escuela de la humillación, y es algo necesario porque al que se humilla, ¿no? Ese será exaltado por el Señor. El que se eleva, el que se exalta, ese será humillado. Entonces es el camino del negarse a sí mismo, es el camino de tomar la cruz y de seguir al Señor, ¿no? El que el Señor nos pone por delante, no lo tenemos que dejar, no lo tenemos que desechar, queriendo glorias, digamos, antes de tiempo, ¿no? Que somos herederos de la gloria, no hay ninguna duda, ¿no? Que el Señor nos ha dejado en Cristo todas las cosas y que son nuestras, no hay ninguna duda, pero pues es necesario que seamos ejercitados, ¿no? De esta manera, en paciencia, en sufrimiento, ¿no? Porque así también fue el Señor Jesús, ¿no? Él, como estamos considerando este fin de semana, ¿no? Él, pues siendo el Hijo, pues él tomó la naturaleza humana para padecer, para sufrir, para de esta manera hacer nuestra redención. Y bueno, esto no fue un día ni dos, ¿no? Ni un año ni dos, esto fue largo tiempo, 40 años. En la primera parte de su vida fueron 40 años en lo que estuvo en la élite, ¿no? En el top, ¿no? Los VIP, la gente muy importante, los otros 40 en lo más bajo. Y entonces fue 40 años, ¿no? Ni uno más ni uno menos, ¿no? Fue el tiempo que el Señor había dispuesto. Y bueno, pues en la vida nuestra, en la vida de las personas, en la vida de su iglesia, pues pueden ser más, pueden ser menos, pero son completos, es un tiempo completo. Es un tiempo completo en la voluntad del Señor, en su decreto. Es un tiempo completo en su sabiduría. Ni se va a acortar, ¿no? Ni va a acabar antes de tiempo, prematuramente, ni se va a alargar demasiado. A su debido tiempo, el Señor va a actuar para librar, para bendecir, para prosperar, a su debido tiempo, ¿no? Ni antes ni después, cuando pasen nuestros 40 años, ¿no? Y el ángel del Señor se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en llama de fuego en una zarza, este tan conocido pasaje, ¿no? Y bueno, pues fue evidentemente una manifestación visible de Dios. Dios estaba presente de una manera especial espiritualmente, pero no era, digamos, una visión de la esencia, de la sustancia, ¿no? Del ser íntimo de Dios. Es como cuando también Él descendió visiblemente sobre Sinaí, ¿no? O cuando también se manifestó el ángel de Jehová de manera visible. Entonces fue una teofanía. Y cuenta la historia, ¿no? Aquí en el versículo 31, Moisés mirando se maravilló de la visión, y al acercarse para observar vino a él la voz del Señor. No lo comprendió él de entrada, ¿no? Él de buenas a primeras no supo que era Dios de quien se le estaba manifestando. Era un fuego, ¿no? Pero era un fuego tal vez extraño, ¿no? O
raro, y él, pues, movido de curiosidad, fue allá, ¿no? Es bueno ser curioso, ¿no? Es bueno, es una rama, es un rasgo de carácter, pues, bueno, porque así es, bueno, uno como un niño, ¿no? La curiosidad infantil, ¿no? Y uno, pues, de esa manera, pues, aprende cosas y hace cosas. Mejor eso que no ser ahí alguien ya en plan cínico ante la vida y pensar que no puedes conseguir o hacer nada. Interesante. Claro. Pero el caso es que fue movido de curiosidad, ¿no? Pero vemos la reacción que tuvo él cuando Dios se le mostró. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios de tus padres, ¿no? El pacto de Dios, de padre a hijo, hasta 1000 generaciones, ¿no? El pacto del Señor. Y bueno, pues sabemos la aplicación y la explicación que hace también el Señor Jesús en el Evangelio de este pasaje, ¿no? Aquí estaba, pues, proclamando el Señor también la vida eterna. La vida eterna. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Con lo cual, Génesis 17, cuando Dios promete a Abraham, yo seré el Dios tuyo y de tu descendencia para siempre, eso era una promesa de vida eterna. Era una promesa de vida eterna a Abraham, que ya disfrutaron todos de sus hijos, Abraham, Isaac y Jacob, y toda la descendencia, la simiente, como enseña Romanos 4, de Abraham. Los que no andan en la carne, sino verdaderamente las pisadas de fe de nuestro padre Abraham. Y bien, pues entonces, ¿qué fue la reacción del curioso Moisés? Curiosear ante las cosas de Dios, curiosear ante los secretos de Dios, o una excesiva familiaridad con Él. Dios proclama su nombre. ¿Cuál fue la reacción? Dice, temblando no se atrevía a mirar. Y en la Escritura vemos también pasajes, ¿no?, en los que, pues, hay quienes, por ejemplo, tenían estas familiaridades, ¿no?, con el arca, por ejemplo, quizá, ¿no?, que bueno, que él se puso simplemente a sujetar el arca, ¿no? Humanamente hablando, dice, ¿no?, que se va a caer, ¿no? Pero es que ya de entrada no se tenía que llevar así en carro, se tenía que llevar a hombro. Era la manera como Dios lo había ordenado, la ordenanza de Dios. Y así no se caía, porque iba sujeta con unas varas, ¿no?, unas varas, y las varas iban a los hombros, no se caía. Y bien, pues entonces aquellos que, creo que también en 1 Samuel, ¿no?, fueron los filisteos los que miraron dentro del arca y cómo acabaron, ¿no?, con tumores, con pestilencia, en fin, recibiendo las plagas, los juicios de Dios, con lo cual es bueno, ¿no?, tener ese temor reverencial ante el Señor, acatar lo que el Señor, pues, nos dice en la palabra de Dios, pero no querer ir más allá, ¿no?, no tener, pues, esa curiosidad, ¿no? Decía, una broma que siempre la habremos escuchado, no voy a ser muy original al decirla, ¿no?, que atribuyen a Calvino, seguramente no fue hoy, ¿no?, pero lo han puesto para él, para decir, ¿no?, que alguien le preguntó a Calvino qué es lo que estaba haciendo Dios antes de crear el mundo, ¿no? Entonces la respuesta de Calvino, muy juiciosa, fue preparar el infierno para los curiosos. Que haya sido de Calvino o no, pues no lo sabemos, pero bueno, en todo caso le cuadra bien a Calvino, ¿no?
Bien, y la palabra del Señor pues confirma lo siguiente, ¿no? Confirma esto con lo que dice el versículo 33: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. No es que tengamos que descalzarnos para entrar aquí en el santuario, ¿no? Aquí no, en las iglesias, en nuestras iglesias no, pero en el Reino Unido, en Estados Unidos, las iglesias evangélicas incluso, ¿no? Por lo menos las tradicionales. El lugar de cultos, nosotros lo llamamos lugar de cultos, ¿no? Pero allí se le llama santuario. Nosotros no lo llamamos así, tampoco estoy pues proponiendo, abogando, ¿no? Pero bueno, en caso de que no es, eso sería una manera, digamos, de interpretar la Biblia, ¿no? Así, filosilla, literalista, y que sería una mala manera de interpretar la Biblia, es decir, que lo tengamos que hacer nosotros así. Fue un mandamiento particular a Moisés en aquel momento, ¿no? Y no tenemos entonces ningún otro mandamiento, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la iglesia, que tengamos que hacerlo. Pero en todo caso, ahí está, ¿no? El principio espiritual, ¿no? El que tenemos que retener de este mandamiento es, ¿qué es? ¿No? La idea de quitarse el zapato o el calzado es el de no hollar, es el de no profanar, es el de no tratar como común, es el de tratar de manera santa las cosas santas, con reverencia, con temor, ¿no? Sabemos pues lo que advierte Hebreos 10:29 de aquellos que hollan, ¿no? Cosas santas, que tienen pues por común la sangre del pacto en la cual fueron santificados y que hollan al Hijo de Dios y que hacen afrenta al Espíritu de gracia. Pues temor reverencial ante el Señor, ante su palabra, ¿no? Santificado sea el nombre. Y bien, pues dice entonces, ¿no? Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el gemido de ellos y he descendido para librarlos. Ven pues ahora te enviaré aquí. Él ha visto la aflicción. A Dios no se le puede pasar nada, ¿verdad? Él lo ve todo. Él sabe todas las cosas, ¿no? Antes que la palabra esté en la boca, ya la sabe toda. Él es omnisciente. Pero esto es entonces una manera de decir, bueno, por supuesto lo sabe todo, pero lo he oído, lo he visto de una manera especial. He oído las oraciones que mi pueblo me hace. Veo continuamente la opresión que es objeto, que sufren. Y no me voy a estar quieto. Voy, dice, a librarlos. Pero fijémonos, ¿no? ¿Cómo lo dice? He descendido para librarlos. He descendido para librarlos. Lo iba a hacer. Dios iba a defender con poder, ¿no? Iba a mostrar su poder en las plagas, pero Él ya lo dice en pasado. He descendido, ¿no? Porque eso ya estaba decidido. Y Él iba a actuar. Y lo estaba anunciando de una manera tan clara como que yo he oído, yo he visto, ¿no? Ahora pues ven y te enviaré a Egipto. Y de esa manera él, Moisés, iba a ser el medio por el cual el pueblo iba a ser librado. Que él podía haberlo hecho pues sin Moisés, sin duda. Lo había podido haber hecho por medio de ángeles, sin duda.
pero Él fue el instrumento humano para librarlos, ¿no? Y bueno, pues esto es algo a tener en cuenta porque se aplica directamente, creo, a la Iglesia. El Señor en su tiempo, en el tiempo preciso, Él va a librarla. Del estado postrado y humillado la va a levantar. Y Él va a escuchar todas las oraciones. Y Él va a mostrar su poder y vindicar su nombre ante el mundo que rechaza el nombre del Señor Jesucristo. Y el mundo va a ver pues cómo el Señor glorifica el nombre de Cristo en su cuerpo, que es la Iglesia. Y lo va a levantar sobre todas las naciones. El estado postrado en el que se encuentra, el Señor lo va a hacer. Y hemos pues de continuar nosotros orando, y hemos de continuar clamando, pero hemos de hacerlo confiadamente. El Señor lo va a hacer. El tiempo, pues hemos dicho, se tienen que cumplir sus 40 años. Pero, fijémonos, cada día que pasa está más cerca el cumplimiento de los 40 años de aflicción. Y, bueno, tal vez estamos ya introduciéndonos o ya introducidos en el tiempo en el que el Señor se va a poner de pie para glorificar su nombre en su pueblo. Así sea, que el Señor bendiga su santa palabra en nuestra vida. Amén.